Entonces a Carlos Eduardo Caicedo a hacer esa pequeña presentación e inmediatamente continuar con su intervención. Gracias, Carlos, y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Y muchas gracias a la Taula Catalana por esta invitación. Cordial saludo a todos los asistentes. Un saludo a nuestros compañeros de panel, compañeras, y a todos los que están conectados a esta hora. Bueno, Ingrid invita a que nos presentemos brevemente. Yo soy padre de 4 hermosos hijos. Como estudiante universitario de la Nacional impulsamos la 7ª papeleta que dio origen al proceso de convocatoria de la constituyente que derivó en la Constitución del 91. Fui vocero de paz en el proceso de paz entre el gobierno y la corriente de renovación socialista. Y entre otros cargos públicos que he ocupado, estuve cerca de 10 años como rector de una universidad estatal, la universidad de nuestro departamento del Magdalena. 5 años detenido injustamente y luego absuelto por el montaje de las mafias parapolíticas de ese departamento cuando nos empezaron a ver como una amenaza política en el territorio. Luego alcalde de la ciudad de Santa Marta y fundador de un movimiento que se llama Fuerza Ciudadana, que lleva 3 periodos en el gobierno de esta capital, la más antigua de nuestro país, donde el Libertador vio sus últimos días. Y ahora gobernador del departamento del Magdalena en representación también de esta fuerza ciudadana, de Fuerza Ciudadana. Este panel es muy importante porque nos lleva a reflexionar sobre uno de los elementos centrales del acuerdo. Finalmente, la FARC era una organización levantada en armas, hacía política desde las armas y precisamente acordó, pactó no hacer más política desde las armas. Y esto es lo que está contenido en el punto número 2, a cambio de una serie de reformas políticas y, por supuesto, de reformas económicas y reformas sociales en el país, que son además las aspiraciones siempre de los levantados en armas, desde siempre, durante todo el siglo XX en Colombia, ¿no? Procesos de paz que al final terminan traicionados por el Estado. Y terminan traicionados por el Estado porque precisamente lo que no cambia en esos procesos de paz es quién sigue dirigiendo el Estado, que son las mismas élites que ostentan el poder desde siempre. Y precisamente eso no se puede decretar en un acuerdo de paz. Pretenderlo pues es iluso, pero claramente este es un acuerdo extraordinario porque es un gran avance en definir una hoja de ruta en materia de aspiraciones políticas, no solo de esta guerrilla en tránsito a la desmovilización, sino además para permitir que afloraran nuevas expresiones y movimientos políticos. Yo fui, por ejemplo, candidato presidencial en la consulta de inclusión social por la paz frente a Gustavo Petro. A mí me tocó recoger firmas, recogimos como 2 millones de firmas para presentarnos. Y siempre que nos presentamos a la alcaldía o a la gobernación, nos corresponde recoger firmas, porque a pesar de la existencia real de nuestro movimiento y de la votación que realmente sacamos, pues no nos reconocen como un partido. Y a pesar de que hay un acuerdo que dice que deben reconocerse nuevos partidos. Entonces, ciertamente este acuerdo lo único que permitió es que se creara el partido de la FARC, pero, y eso está muy bien, pero definitivamente no abrió la puerta para que se crearan ningún otro nuevos partidos y tenemos nosotros que ir en condiciones de desigualdad permanentemente recogiendo firmas por doquier, ahora por todo el país, para ver si podemos presentar nuestras propuestas a través de nuestros candidatos. De manera que este punto aún está pendiente de materializarse, a pesar de que pues, se genera un estatuto de oposición, pues no hay ninguna garantía a la oposición. Y es que nosotros, por ejemplo, representamos una gobernación progresista de izquierda y lo que tenemos es un presidente que pasa por encima de la Constitución. Artículo 303. La Constitución dice:
el gobernador es agente del presidente en los territorios en materia económica y de orden público. Pero el presidente de la República, el presidente Duque, que milita en el Partido Centro Democrático, que prometió hacer trizas el acuerdo de paz, pues también pasa por encima de la Constitución y va al territorio y no reconoce la autoridad escogida por la gente. Nosotros somos los representantes, no solamente en términos políticos, sino administrativos y legales de la entidad territorial. Y si se reúne con la cúpula en el departamento o con los gremios, pero no se reúne con nosotros, ¿qué mensaje manda y qué incumplimiento hay de ese artículo? Pues bueno, un presidente que no reconoce que existe la oposición, ¿cierto? Que precisamente hace cosas como la que dice María José, de no hacer sus alocuciones para que no le hagan réplica, es precisamente todo lo contrario del espíritu del acuerdo, ¿no? Porque ciertamente nos dirige no solamente el presidente más impopular y bastante incapaz que hemos tenido en la historia de los colombianos, sino además una persona que se ha dedicado a ver cómo pasa por encima, ¿no?, de las organizaciones sociales, del derecho legítimo a la protesta social, de la oposición política o de instituciones que el propio acuerdo de paz mandata que se creen, como el sistema de justicia transicional, ¿verdad? La Jurisdicción Especial por la Paz constantemente tiene impugnaciones del propio jefe de Estado, que no es cualquier cosa, porque es que no es un activista político. Estamos hablando del jefe que representa el conjunto del Estado de nuestro país y debe respetar las instituciones que en distintas leyes, ¿verdad? Y el acuerdo de paz se convirtió en varias leyes de la República, se incorporan. De manera que, y hace parte del bloque constitucionalidad de nuestro país. Ahí tenemos otro punto en cuestión. Se derivan de los acuerdos de paz una posible ley estatutaria de organizaciones sociales, pero esta ley aún está pendiente de construirse para que se respeten en efecto las organizaciones sociales. En el acuerdo, en el punto 2, que habla de la apertura democrática, se dice que las organizaciones sociales deben participar de los procesos de planeación estratégica participativa. Es decir, configurar los planes de desarrollo no por la voluntad de quien gobierna. Nosotros convocamos a miles de personas en la formulación del plan de desarrollo, pero hay muchos gobernantes que no lo hacen. Este es un mandato, ¿verdad? Y debería hacerse así. En una sociedad democrática, pues lo que nutre esa esencia es la participación de la gente. Pues aún esto está pendiente de construirse y desarrollarse para que en los planes municipales se escuche a la gente, porque simplemente se le interpela en los procesos electorales. Y los procesos electorales también están aún pendientes de que se separe. Ahora aquí no hablamos solamente de política y armas, sino de política y narcotráfico. Porque es que en buena medida la financiación de las campañas de nuestro país pasan para los partidos tradicionales, en buena medida, está documentado y probado, por la financiación del narcotráfico en la política. Bueno, como quiera que el propio Pablo Escobar fue congresista, de ahí para adelante esto ha venido ocurriendo de manera ininterrumpida. Y claro, el narcotráfico está ligado a los grupos de justicia privada, a los grupos paramilitares. Entonces, otro tema del acuerdo que es muy importante y que nutre a la democracia tiene que ver con las garantías para la protesta social. Pero resulta que la élite que gobierna el país ha construido una doctrina con la que educa a la fuerza pública en que los ciudadanos son que se levantan, que protestan, que impugnan al gobierno, son enemigos en el mismo nivel de igualdad que un agente insurgente. Un hombre o una mujer que se va a la guerra, pues sabe a lo que se atiene, ¿verdad? Pero resulta que un ciudadano desarmado que está apelando a su derecho a quejarse sobre un sistema sanitario que no funciona. Este es un país que tiene 21 millones de personas en condiciones de pobreza. En Colombia esa condición está definida por los que viven con 80 euros al mes. La pobreza extrema está definida con los que viven más o menos con 40 euros al mes.
Es decir, estamos hablando de alrededor de 42 millones de personas que viven en la pobreza. 48% de nuestra población vive en la informalidad económica. Cabe decir que no paga seguridad social, ¿cierto? Que trabaja toda su vida y llega a la vejez y va a la indigencia. Es que esta es la realidad de nuestro país. Resulta que el Estado lo que educa es a sus Fuerzas Armadas, que además están integradas por personas que vienen de los sectores populares, como nosotros, a que reprima, a que le saque los ojos, a que utilice armas contundentes, a que asesine, como asesinaron en el paro, a los que se levantan desesperados saliendo de las casas, que ya no aguantan más el encierro de la pandemia y además la ausencia de ingresos, porque si tú vives en la informalidad, pues necesitas salir a rebuscarte todos los días. Y si no te puedes rebuscar, te empiezas a morir de hambre, ¿no? Y eso es lo que pasó. La gente empezó a buscar pues, desahogarse y protestar y reclamar. Además, lo más básico, educación para los jóvenes, ¿no? Empleo para la gente, seguridad social, renta básica, pues que no lo decía así el común de la gente, pero la gente está esperando un ingreso, ¿no? La redistribución del ingreso, porque es que esa es otra cosa. Se habla de que este país es pobre. No, las élites han llevado a este país a estos niveles escandalosos de pobreza, pero esto es un país con una extraordinaria riqueza, de los países con más riqueza y biodiversa en el planeta. Y la realidad es que es el país más desigual de Latinoamérica, porque precisamente al interior de sus regiones tenemos zonas que califican perfectamente como cualquier ciudad europea, ¿cierto? O de Norteamérica. Zonas, pero caminas unas pocas cuadras o unos cuantos cientos de metros y te encuentras que hay zonas que se parecen, bueno, lamentable hacer ejemplos, pero al centro de África. 3 minutos, Carlos, te quedan 3 minutos. 3 minutos. Entonces, precisamente dar garantías para que la gente proteste es fundamental en un estado como el nuestro, donde la desigualdad y la pobreza, el desempleo es la característica. Pues este gobierno lo que hizo fue, en el paro, demostró la concepción que tiene de democracia y de ausencia de garantías. Y aquí tenemos otra prueba fehaciente. Tuvo que venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o tuvo que ir una delegación, ¿cierto?, plural de Cataluña y de distintos países a observar lo que estaba pasando, porque si no, además, van a los escenarios internacionales a presentarse como que no están haciendo nada, como aquel pelado que hace bullying en la escuela y pellizca al otro o le da codazos y le da golpes, pero cuando lo están viendo los profesores se hace como el que no está haciendo nada. Y eso es un poco presentarse como los defensores del medio ambiente, cuando este es el país donde más se asesina líderes ambientales. En nuestro territorio lo han hecho y nosotros hemos exigido planes especiales de protección y esto pues brillan por su ausencia. En nuestro caso nos tocó salir durante varios días a Europa porque tenían información de que había un plan para atentar contra nosotros y se lo presentamos al gobierno. Y lo que hicieron fue descalificarlo como descalifican cualquier amenaza de líderes sociales o cuando asesinan a un líder social o un excombatiente, dicen que era un lío de faldas o que se puso a tomar trago en un billar y entonces tuvo un conflicto con alguien, etcétera, etcétera. Esa es la manera pues como le dan tratamiento a la oposición. De suerte que aquí tenemos un acuerdo que si no es perfecto, es un acuerdo a defender, que precisamente no es por lo intrínseco del acuerdo que este no funciona, sino porque aquí se requieren voluntades para reglamentarlo en el Congreso de la República. Y esas son las voluntades que no hay. Entonces tiene que cambiar, evidentemente, quienes tienen la posibilidad de materializar el acuerdo. Y claro, yo no me puedo meter en Honduras de la política, porque en Colombia está prohibido que quienes gobernamos pues podamos participar, a pesar de que el presidente sí le guiñe el ojo a los candidatos de su preferencia. Pero en nuestro caso, pues no solamente han hecho un bloqueo económico, sino que nos han querido amordazar para que no levantemos la voz frente a la injusticia y el desgobierno que nosotros tenemos, porque este es un gobierno que lamentablemente se apoya para gobernar en élites mafiosas a nivel territorial. Élites que precisamente lo que han hecho es cooptar el Estado para ponerla en función de sus propias lógicas y que este modelo tiene que quebrarse, pero se tiene que quebrar desde la decisión de la gente en los territorios por ir a los escenarios de gobierno, que es la decisión que algunos tomamos. Es decir, que aunque estamos haciendo estas denuncias aquí,
pues nosotros, como dicen ustedes los españoles o los catalanes también, les plantamos cara al problema, ¿me entiende? Y pues nosotros enfrentamos a clanes que son los aliados del presidente y del uribismo, pero esos clanes son los que hemos ido derrotando, Cote, Díaz Granados, Dávilas, etcétera, y que tienen una historia ligada al narcotráfico, al paramilitarismo, a la captura del Estado para colocarla en función, convertir las rentas públicas en función de los propios intereses privados, y obviamente sí van acumulando grandes masas de capital, pero es a partir de la expulsión violenta de los campesinos, de la captura de las rentas públicas, la utilización de las decisiones del Estado. Mucho está por cambiar en nuestro país si afloran no solamente un movimiento social robusto, defensores de derechos humanos también, ¿verdad? Pero también de líderes políticos en organizaciones y en partidos que están decididos a cambiar esta realidad que hoy tenemos, y en esto tenemos que hacer fuerza y resistir, porque bueno, faltan 7 meses y esperamos nosotros que avancen rápido para que termine esta horrible noche para nuestro país. Muchas gracias.